Tengan todos y todas muy buenas tardes. La UNOPS y el Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, claves para acelerar un reposicionamiento de Costa Rica en el ranking mundial de infraestructura, con el panelista el señor Alejandro Rossi, director de la UNOPS Costa Rica. Antes de presentar a nuestro panelista de esta tarde, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta plataforma. Las preguntas se estarán contestando al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta charla y de todas las que el colegio ha estado realizando las pueden ubicar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Presento a nuestro panelista de esta tarde. El señor Alejandro Rossi es abogado especializado en Derecho Administrativo, Derechos Humanos y Derecho Ambiental. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en el campo de los contratos y regulación económica, Derechos Humanos y Derecho Ambiental. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libros sobre contratación administrativa, medio ambiente y derechos humanos. A nivel internacional, ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente. Inició en la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas en el 2009 y actualmente se desempeña como representante de país en Costa Rica y director de la Multioficina de País para el Caribe de habla inglesa y holandesa. Sin más, le doy la palabra a nuestro panelista, el señor Alejandro Rossi. Buenas tardes, Carol, y muchas gracias en primer lugar al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad de volver a tratar un tema que definitivamente es muy interesante, sigue siendo desafiante, crónicamente sigue siendo desafiante, y mucho más lo es cuando iniciamos un nuevo proceso preelectoral del cual van a participar nuevas propuestas, nuevas ideas, y finalmente se trata de atender los problemas de siempre, los problemas y los desafíos que se plantean para la Costa Rica del futuro. De manera que desde la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos es un gran honor poder compartir con todo este auditorio formado por muchos de los y de las asociadas al Colegio de Ingenieros, de Ingenieras, también muchos asistentes en distintos lugares de Costa Rica y también fuera del país. Ustedes dirán, tal vez luego de escuchar el currículum, qué mala noticia que un abogado nos venga a contar ideas acerca de cómo reactivar o cómo acelerar el posicionamiento de Costa Rica en materia de infraestructura. Y francamente la idea no es conversar sobre normas. Naturalmente siempre habrá algún rincón sobre el cual tengamos que hablar de marcos regulatorios, pero el objetivo fundamental de estos minutos que vamos a compartir es proponerles algunas ideas disparadoras sobre cómo hacer para seguir posicionando a Costa Rica dentro de este ranking de infraestructura del cual vamos a hablar seguidamente. Así que vamos a intentar compartir la pantalla de manera que se pueda ver la presentación. Okay. Muy bien. Vamos a ver si estamos ya en condiciones de comenzar. Okay. ¿Se puede ver la presentación? Si alguien me da el ok. Sí, es correcto, don Alejandro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sin más, vamos a comenzar a través de una hoja de ruta que de alguna manera queremos proponerles para el día de hoy, tratando de focalizar en tal vez 5 ideas fundamentales de las cuales queremos hablar el día de hoy. En primer lugar, simplemente
comenzar por presentar de dónde extraemos estas ideas. Siempre es posible aportar puntos de vista desde muy diferentes perspectivas. Pero el punto de vista que nosotros aquí traemos está basado en una experiencia desarrollada dentro del país, con proyectos concebidos, conceptualizados, licitados y ejecutados dentro de Costa Rica, de manera de no traer a la receta ideas sacadas de lo que es el contexto de país, sino más que nada tratar de construir dentro de lo que es el país, dentro de las capacidades que tiene el país, dentro de los desafíos que enfrenta y enfrentará el país en las próximas décadas. En segundo lugar, vamos a conversar sobre cómo revertir el rezago en materia de infraestructura y entender de dónde es que viene esta calificación y cuáles son las principales oportunidades o los mensajes claves que podemos trasladar. En tercer lugar, vamos a referirnos a un tema que es muy trascendente para el sistema de Naciones Unidas, pero también muy trascendente para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en Costa Rica por la reciente adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas. Esta es una noticia muy reciente. El día de ayer se terminó firmando luego de un largo proceso de preparación, y es importante entender qué significa el Pacto Global cuando hablamos de estos desafíos de infraestructura del futuro. Y por último, vamos a intentar resumir aspectos salientes de lo que puede ser una hoja de ruta. Porque ¿cuál es la utilidad de poder destacar ciertos aspectos o poner sobre la mesa ciertos hallazgos si al final del camino no podemos convertirlos en ejes de acción? Y esa es un poco la idea del último capítulo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, comencemos por la experiencia de UNOPS en Costa Rica. Aquí pueden ver una de las obras ya entregadas, la Rotonda de las Garantías Sociales, que hace muy poquitos días también se terminó de completar con la instalación del maravilloso monumento de las Garantías Sociales, que también estuvo restaurado por equipos gestionados a nivel de UNOPS. Entonces, UNOPS es una entidad de Naciones Unidas, opera en el marco de acuerdos internacionales vigentes y suscriptos con el gobierno de Costa Rica, cubriendo distintas áreas, como en los distintos países del mundo donde operamos, más de 80, en los siguientes temas: infraestructura, tal vez el más conocido en Costa Rica; adquisiciones, comprendiendo temas muy diversos y aspectos muy variados, como por ejemplo, y hoy en día de la mayor importancia, todo lo que tiene que ver con compra de medicamentos y equipamiento médico dentro y fuera de la crisis del COVID-19. Gestión de proyectos, que también es parte de lo que realizamos en el país. Gestión financiera, asegurando que los recursos económicos sean conservados e incrementados a lo largo del tiempo. Y finalmente lo que tiene que ver con recursos humanos. De manera que procuramos que esta cooperación del sistema de Naciones Unidas con el país termine desarrollando capacidades nacionales en áreas clave, fortaleciéndolas, asegurar la prestación de servicios independientes y, en definitiva, dejar un saldo positivo, no solamente en términos de logros o de resultados, sea de infraestructura, de bienes adquiridos, de estudios realizados, sino fundamentalmente de las capacidades instaladas a nivel de país. Aquí podemos ver muy rápidamente un poco cómo está distribuida la cooperación de UNOPS como parte del sistema de Naciones Unidas en Costa Rica a lo largo y a lo ancho del país. Podemos ver las redes de abastecimiento de agua en Liberia y Nicoya, Centro Nacional de la Música, que todavía está para comenzar a construirse, el Instituto Nacional de la Mujer con el diseño
finalizado para una construcción de vanguardia desde el punto de vista tecnológico. El puente sobre el río Virilla, en la ruta nacional 147, finalizado, al igual que el puente sobre el río Virilla en la ruta nacional 32. Los pasos a desnivel correspondientes a las 3 rotondas, 2 de las cuales Guadalupe y Garantías Sociales finalizadas, la bandera a punto también de terminar en poco tiempo más. La ampliación de la radial Lindora, aún sin comenzar, pero ya adjudicada, y los servicios de supervisión en el corredor vial de la Circunvalación Norte. Y también en el sector de agua y saneamiento, el proyecto para el alcantarillado sanitario, incluyendo una nueva planta de tratamiento en Puerto Viejo, Limón, y el puente binacional Zigzagola con Panamá. ¿Por qué la enunciación? Por lo que decía al principio de mostrar que lo que vamos a tratar en los próximos minutos está basado, yo diría, a un 90% en la experiencia que hemos cosechado en el país. Los aciertos, los errores, los aprendizajes son los que tratamos de convertir en un mensaje que pueda ser interesante para ustedes a la hora de analizar las oportunidades para mejorar la competitividad en el país. Y aquí podemos ver básicamente esas obras en su escala visual, ¿no? Si miramos el puente Virilla en Lindora, el puente sobre la ruta 32, los pasos a nivel de Guadalupe y garantías sociales, la bandera de acuerdo al render, la planta de tratamiento de Puerto Viejo, el acueducto de Liberia, Nicoya, el puente binacional Zigzagola, el edificio del INAMU, la supervisión de Circunvalación Norte, el Centro Nacional de la Música, el programa de estudios sobre acuíferos en la región de Guanacaste y la radial Lindora preparada para iniciar. Entonces, nuestro primer punto, como habíamos mencionado, segundo punto, perdón, como habíamos mencionado hace unos minutos, tiene que ver con revertir el rezago en materia de infraestructura. ¿Por qué hablamos de revertir el rezago de infraestructura? Básicamente porque en el Foro Económico Mundial define anualmente un ranking global tanto en materia de competitividad global como en materia de infraestructura. Naturalmente que es una variable muy interesante porque permite comprender de qué manera el país se convierte en una opción más competitiva para los inversores en términos de prestaciones de distinta naturaleza, entre ellas las que tienen que ver con los servicios de infraestructura. Y en ese ranking global de competitividad, hablando en términos generales, Costa Rica ocupa el puesto número 62, mientras que en materia de infraestructura ocupa el puesto número 117 sobre un total de 141 posiciones. Entonces, por esto es que hablamos de alguna manera, objetivar la magnitud del desafío en función de estos rankings que en definitiva trazan un análisis comparado de las distintas naciones, de las preferencias de los inversores a la hora de tomar acción. Y entonces, ¿cuáles son esas principales problemáticas con las que nos enfrentamos en el caso de Costa Rica? En primer lugar, problemas vinculados al financiamiento. La manera de financiar estos proyectos en el pasado y aún en el presente ha estado fundamentalmente basado en recursos presupuestarios y préstamos internacionales que naturalmente comprometen lo que se llama el espacio fiscal del país. Y por lo tanto, habiendo llegado a ese límite, se plantea la necesidad de mirar alternativas más allá de lo convencional, de lo usual, de lo que ha ocurrido en el país. Si bien es cierto, han habido muchas experiencias y no todas de ellas malas en términos de acceso al capital privado a través de concesiones, de asociatividad público-privada, pero lo cierto es que hay como una mala fama, una resistencia, una falta de confianza en usar estos esquemas.
de manera que el tema financiamiento sigue estando en el horizonte de uno de los problemas a resolver. Los estudios básicos referidos a proyectos de infraestructura son también un tema de la mayor importancia. El primero y principal porque a veces en la urgencia por sacar adelante proyectos, por poder licitarlos con velocidad, poder adjudicarlos y eventualmente contratarlos, lo que se trata es de acelerar y tratar también de conciliar una cierta reticencia que hay a nivel del público en general con respecto a realizar más estudios y más estudios. ¿Para qué? Sin embargo, realizar estudios de base es de la mayor importancia. La Contraloría General de la República lo ha enfatizado en numerosas oportunidades, la importancia que tiene comprender, por ejemplo, las zonas que requieren abordar estratégicamente el problema de las expropiaciones. De la misma manera, en un país que siempre ha afrontado grandes desafíos desde el punto de vista de los suelos y de la mecánica de los suelos, de la adaptación a eventos sísmicos y cada vez más a eventos de posibles desastres, es que el conocimiento a cabalidad de cuáles son esas condiciones tiene la mayor importancia. Naturalmente, los estudios básicos bien hechos llevan tiempo, pero a la larga esos estudios básicos se traducen en una mucho menor incidencia de variaciones sobre los contratos, y cuando las variaciones son necesarias, hay muchos más elementos sobre la mesa para poder tratarlas con agilidad. Un tercer punto que tiene la mayor importancia tiene que ver con las licitaciones y la recursividad. Sobre este punto, no todos saben que hay un proyecto de ley de contrataciones administrativas modificada, muy avanzado ya en la Asamblea Legislativa, y que ha tenido el propósito en el marco de un estudio muy consistente llevado a cabo en conjunto, tanto por la Contraloría General de la República como con la OCDE, para asegurar que se tenga un proyecto de vanguardia, moderno, ágil, que tenga que ver con asegurar la mayor velocidad, la mayor seguridad y la mayor transparencia en los procesos de adquisiciones a todos los niveles. Y de la misma manera, gestionar mejor también esos procesos de recursividad que muchas veces se transforman en verdaderamente sangrientos, llevando muchísimo tiempo, muchísimos costos y pocos resultados a la hora de estar en condiciones de poner en marcha los proyectos que el país está esperando. Un tema muy importante también vinculado a estas oportunidades o problemáticas que se presentan en el país tiene que ver con la gestión de los contratos. Toda América Latina ha sido parte de una tradición más bien europea para la gestión de los contratos públicos, y en eso solamente aporto un poco de la cosecha legal. Es una de las pocas cosas con las que espero aburrirlos y aburrirlas, pero en todo caso decir que los modelos continentales de gestión de contratos son contratos muy farragosos, muy abundantes en palabras, en conceptos, y muy abiertos en la textura que tienen a la hora de encontrar las interpretaciones. Frente a este modelo continental europeo, fue desarrollándose un modelo más basado en la experiencia del Reino Unido y en la tradición sajona en general, que busca contratos más comprimidos, mucho más claros, mucho más unívocos en torno a lo que se quiere decir, y también mucho más nítido en la manera de establecer los derechos, obligaciones y resortes aplicables frente a las situaciones de incumplimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque definitivamente la gestión de contratos es un área donde es necesario estandarizar para no tener reglas tan asimétricas en las distintas áreas de los contratos públicos, pero también es necesario que haya un suficiente balance de derechos y obligaciones entre el sector público y el sector privado. Y esto definitivamente es una asignatura pendiente que naturalmente hace base en tener los instrumentos más adecuados. Otro tema que había mencionado anteriormente, pero nuevamente forma parte de la problemática que seguirá teniendo el país,
es el de las expropiaciones. La problemática de expropiaciones tiene origen en otro problema más grande, que es la ausencia de una buena planificación territorial, de un buen ordenamiento territorial. Esto sigue viéndose con claridad, no tanto en las zonas rurales, pero fundamentalmente en las zonas urbanas. Y entonces hay allí una necesidad de reordenar el espacio público. Pero mientras tanto, los proyectos que se quieran ejecutar tienen que lidiar con ese desorden y poder desarrollar estrategias proactivas para que muchas veces esas expropiaciones necesarias no se conviertan en el talón de Aquiles de los proyectos que deben ejecutarse. Y por último, un tema también de la mayor importancia que tiene que ver en buena medida con el ordenamiento urbano, de igual manera, que es la interferencia con los servicios públicos. Esa interferencia, naturalmente, tiene en la ausencia de un buen ordenamiento urbano una causa, pero también para hacer honor a la verdad, también tiene una causa muy importante en la compleja topografía que tiene el país. De manera que no siempre es posible hacer los tendidos de servicios públicos, de luz, de electricidad, de tuberías cloacales, de instalaciones de cable y televisión, y en fin, de otras necesidades donde el margen de maniobra que existe en el terreno no es tan amplio como hay en otros sitios de llanura. De manera que se trata de un problema importante donde muchas veces todos lo hemos visto en el país y en innumerables lugares de América Latina, donde nos encontramos con la necesidad de romper para luego volver a construir, para luego romper, y a veces 4, 5, 6 veces hasta que se está en condiciones de comenzar un proyecto. Entonces, este es un poco un catálogo, no exhaustivo, desde luego, pero sí estadístico, de alguna manera, de cuáles son los principales problemas con que nos enfrentamos a la hora de desarrollar proyectos. Naturalmente, frente a estos distintos desafíos que enfrenta el país, resulta bastante claro que la estructuración de planes de corto plazo no es suficiente, debido fundamentalmente al largo ciclo de vida que tienen los proyectos de infraestructura. Hace unos pocos minutos mencionaba este ciclo que está formado por estudios básicos, luego por diseños, luego por procesos de licitación. Finalmente esos procesos de licitación terminan en una adjudicación, que a su vez puede ser recurrida. Y finalmente, si se tiene mucha suerte y el presupuesto no se ha evaporado en el medio fruto de otras demandas y urgencias, se puede comenzar la obra. Si la obra estuvo bien diseñada, entonces probablemente avance a un paso firme y a una velocidad controlada y con unos costos que pueden ser previstos. Pero si eso no fue totalmente así, entonces probablemente nos encontremos con que todo ese proceso se hace más largo que lo previsto. Y tal vez el caso paradigmático es la circunvalación norte. En 1978 comenzó y estamos a 2021 procurando que ojalá pueda ser finalizada para 2023. Entonces, el mensaje clave aquí es que los proyectos de infraestructura requieren definir una visión de largo plazo para asegurar, como decíamos al principio, una competitividad en todos los aspectos, competitividad logística, competitividad para el desarrollo del sector inmobiliario, competitividad para la protección de las áreas naturales protegidas en la medida que haya un mejor acceso. Y naturalmente esa estrategia excede la gestión de un programa de gobierno que puede estar confinado a 4 a 8 años y no mucho más. Entonces, eso requiere un acuerdo político que no es el acuerdo político coyuntural, no es el acuerdo político para una gestión de gobierno. Es un acuerdo político de largo plazo,
y que requiere una comprensión común de los principales desafíos que afronta el país. Veamos un poco los resultados del estudio de competitividad global realizado todos los años por el Foro Económico Mundial y que específicamente dice que la planificación ineficiente, la asignación inadecuada de recursos y la implementación deficiente de los proyectos de infraestructura contribuye con entre el 30 y el 50% de las pérdidas en materia de gastos, de inversión en materia de infraestructura. Es decir, que estos aspectos que vemos muy en el origen de la secuencia, porque naturalmente no se puede cortar la cinta de un proyecto para hacer un estudio básico, tampoco cuando se tiene un diseño, muy difícilmente cuando se lanza una licitación, y ni que hablar cuando tenemos unos recursos judiciales o administrativos planteados. El verdadero objeto de orgullo es cuando el proyecto puede comenzar la obra y ojalá, por supuesto, finalizarse. Entonces, toda esta subinversión realizada en la parte de preinversión tiene grandes consecuencias, como lo dice el Informe Global de Competitividad 2020, a la hora de contribuir con un porcentaje muy alto de la inversión total en los proyectos. Otro elemento o aspecto clave, ya no a nivel de diagnóstico, sino a nivel de implementación, tiene que ver con los antídotos. Y acá dice también el Foro Económico Mundial, los marcos de priorización sólidos. Es importante entender en qué se va a invertir. No cualquier cosa puede ser prioritaria. Naturalmente, el ojo de cada administración de gobierno puede hacer variar un poco en qué sílaba se pone el acento. Pero eso no quiere decir que no haya grandes prioridades que requieren avanzar. Lo que tiene que ver con el transporte es claro cuáles son las grandes arterias que comunican el país. Pero también podríamos hacerlo pensando en la red de infraestructura educativa. Y también podríamos llegar a una conclusión similar si pensáramos en términos de la red de infraestructura en materia de salud, con los centros de atención de salud, primaria, secundaria, terciaria, los desafíos que afronta el país dentro y fuera de la crisis planteada por el COVID-19 y las que vendrán, porque estamos entrando en un mundo incierto, desafiante, que va a requerir tener estas capacidades. ¿Qué pasa si pensamos de la misma manera en la infraestructura para la resiliencia? Aquella que nos prepara para atender a los riesgos de desastre que todos los países de la región padecen, y muy especialmente los países de Centroamérica. Entonces, estos marcos de priorización resultan determinantes. Una planeación fiscal adecuada, de tal manera de no consumir espacio fiscal innecesariamente. Tener una presupuestación integral que no solamente mire a los buenos deseos, pero también que concilie todas las etapas que afronta un proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Y por supuesto, tener prácticas de contratación justas. Por eso es tan importante la nueva reforma a la ley de contrataciones administrativas, que está muy cerca de conseguir su aprobación en la Asamblea Legislativa. Y por último, tener un control y monitoreos adecuados para que los proyectos sean gestionados de manera eficiente en tiempo real y contribuyan a tener una mejor infraestructura a un menor precio. Estas son también conclusiones que se derivan de este informe que referíamos recién y lo pueden ver en pantalla del Foro Económico Global para 2020, que ya trae consideraciones sobre la pandemia del COVID-19. Entonces vamos al tercer punto que habíamos planteado en este temario, que tiene que ver con el Pacto Global de las Naciones Unidas. Normalmente estamos acostumbrados a ver una cara de la moneda, que es lo que se llama la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Estos 17 objetivos que marcan un poco la línea de acción y que naturalmente frente a cada uno de esos objetivos, los 193 países de la comunidad internacional fueron fijando a nivel de cada país cuáles son esas metas para alcanzar los objetivos. Naturalmente que esas metas, como pueden imaginarse, son fundamentalmente conceptualizadas por el sector público. Pero ¿qué hay del rol y de la importancia que tiene el sector privado para alcanzar esas metas? La Agenda 2030 es muy clara en eso, cuando dice que sin el sector privado, la inversión necesaria para alcanzar los objetivos que componen la Agenda 2030 no se va a alcanzar. Es tan grande la inversión que pensar en los presupuestos que aporta la capacidad fiscal de cada uno de los países es insuficiente, definitivamente insuficiente, y el gap solamente va a crecer de esa manera. Es importante, de la mayor importancia, incorporar al sector privado. Y el Pacto Global tiene una gran importancia para eso. Precisamente porque a lo largo de 10 principios define ejes prioritarios para que el sector privado pueda no solamente comprometerse, sino tomar el protagonismo que le corresponde a la hora de ser artífice de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no puede ser una pura responsabilidad de los estados. Tiene que ser también una responsabilidad del sector privado en todos los países. Por eso este pacto global define 4 áreas que son de la mayor importancia para orientar, servir de brújula a la acción del sector privado. Y no solamente el sector privado en términos de empresas, sino también de organizaciones y particulares que son agentes de cambio. Y lo digo explícitamente porque la reciente suscripción del Pacto Global por parte del CEFIA marca definitivamente un hito en que una organización con la robustez técnica, con la formación de cuadros que ha realizado a lo largo de tantos años de trabajo en el país, con la llegada a lo largo y a lo ancho del territorio, pueda de alguna manera acuerpar estos principios que integran el Pacto Global y que están nucleados en 4 categorías que sin duda ustedes comprenderán tienen muchísimo que ver con la infraestructura. En primer lugar, porque hablamos de los derechos humanos, de las distintas garantías vinculadas a la aplicación de derechos humanos, sea desde cómo los respetan las empresas a la hora de ejecutar los proyectos en el campo, hasta asegurarse de no convertirse en cómplices. Muchas veces las empresas no son quienes cometen las violaciones, pero en el sitio del trabajo muchas veces sí ocurre. Pensemos muchas veces en la política de tolerancia cero al acoso sexual en sitio del trabajo. Muy frecuente muchas veces en sitio de obra, cuanto más lejanos están de las ciudades, más expuestos a estas situaciones. Las empresas tienen una oportunidad de reafirmar el ideario y convertirse en agentes de cambio. Luego, por supuesto, hablamos de lo que son las normas laborales. Naturalmente, los sindicatos, las entidades gremiales tienen mucho que decir, tanto organizaciones gremiales que nuclean a trabajadores y trabajadoras como las empresas. Pero definitivamente hay una necesidad de llevar un escalón hacia arriba toda la gestión que tiene que ver con la seguridad laboral, el medio ambiente, los derechos de las personas en sitio de obra. Y para ello es de la mayor importancia, entonces, como pueden ver aquí, asegurar el reconocimiento efectivo al derecho de la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzado, la eliminación, por supuesto, del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en todo lo que tiene que ver con el empleo y la ocupación. Por último, o en tercer lugar, el medio ambiente. La importancia del medio ambiente es muy difícil
asegurar que el medio ambiente sea tutelado exclusivamente desde el sector público estatal. Solamente hay estrategias exitosas cuando las empresas adoptan su protagonismo. Un caso siempre emblemático es el del saneamiento del Thames en Inglaterra, un río sumamente contaminado, históricamente contaminado desde la época de la contaminación industrial y que solamente pudo ser revertido al grado que está el día de hoy, cuando la Bolsa de Comercio de Londres decidió ser parte de la solución. Y esas historias exitosas se repiten, pero hay que generar el espacio de incubación para que el sector privado, como decía antes, tenga no solamente las obligaciones, sino que se reconozca el protagonismo que tiene a la hora de ser un agente de cambio que el Pacto Global viene a requerir. Y por último, lo que tiene que ver con los principios de anticorrupción. La corrupción es un fenómeno que no reconoce sectores. Hay tanta corrupción en el sector público como en el sector privado. Por ello, es imprescindible que el sector privado sea parte de la solución y no simplemente parte del problema, porque parte del problema somos todos y parte de la solución también. De manera que estructurado en estos 4 ejes, los proyectos de infraestructura pueden ser leídos a trasluz para mostrar que son oportunidades para consolidar derechos humanos, para asegurar normas laborales más incluyentes, para asegurar una tutela efectiva del ambiente, sea por vía de control de la contaminación, pero también por vía de protección del ambiente que tenemos sano. Y por cierto, que Costa Rica es un gran exponente mundial en la materia. Y por último, en combatir de todas las maneras posibles los fenómenos de corrupción. Vamos al 4º capítulo que hemos denominado infraestructura de nueva generación. Y aquí podemos ver uno de los tramos de la circunvalación norte, el intercambio de 3 niveles a la altura de la Ruta Nacional 32. Una obra que, como decía, en 2023 esperamos que esté finalizada. Lo que llamamos infraestructura de nueva generación son en realidad una cantidad de capas juxtapuestas que tienen que ver con hacer las cosas de una manera diferente. El ojo humano, igual que el ojo de muchos animales, es sumamente sensible al cambio. Cuando vemos algo que está hecho de manera diferente nos damos cuenta, pero no necesariamente comprendemos qué es exactamente lo que cambió. Vemos que hay algo distinto, pero ¿en qué consiste exactamente? Y aquí es donde hemos tratado de sistematizar de alguna manera algunas de las dimensiones que integran la infraestructura de la nueva generación. Macroplaneación con enfoque de sostenibilidad. No basta con ocuparnos de obras concretas si no entendemos el rol sistémico que tiene una obra dentro de un sistema. Las 3 rotondas, por ejemplo, garantías sociales, Guadalupe y La Bandera, mejor llamada Guadalupe ahora la rotonda del Bicentenario, integran un eje de circulación dentro de la gran área metropolitana. Lo mismo pasa, desde luego, con la circunvalación norte. Y así podríamos hablar de obras estratégicas desde el punto de vista geopolítico, como el puente binacional Zigzagora. Es importante que el desarrollo de nuevas obras tenga ese pensamiento de macroplaneación. Desde luego que una obra mejora en sí misma, casi en todos los casos, una situación preexistente. Pero no lo garantizará si esa obra no forma parte de un sistema más amplio. Segundo lugar, estudios y diseños basados en evidencia. Muchas veces hay estudios que se realizan con un propósito académico o basado en ciertas hipótesis que uno quisiera mejorar. Pero es necesario llegar al final de un estudio riguroso para estar en condiciones de entender cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas que presenta una obra para que cumpla aquellas finalidades que se espera que sean atendidas al final de su ciclo de vida. Los contratos fortalecidos
también como mencionábamos anteriormente, son de la mayor importancia para asegurar que exista poder de conducción por parte de la administración, pero también debido a equilibrio entre las partes. Cuando estos elementos están suficientemente claros en un mecanismo contractual, entonces las obligaciones, el cumplimiento de los objetivos discurre naturalmente. Cuando eso no es así, termina habiendo especialistas, y muchas veces son especialistas de mi profesión, que son especialistas en que las obras no se ejecuten. Cuando una obra no se ejecute, hay profesiones que obtienen beneficios, pero el país, los usuarios, salen perdiendo. Una gestión social eficaz a veces parece un objeto extraño a la ingeniería, a la arquitectura, pero cada vez menos. El otro día escuchaba en la presentación del informe de sostenibilidad del Colegio de Ingenieros la importancia creciente que tiene la profesión desde el punto de vista social. Muchos de los objetivos que se transitan día a día, no solamente cuando se transita desafíos como el de la vivienda social, sino muchos otros donde el colegio cumple estrictamente con cometidos de responsabilidad social, es definitivamente una oportunidad de contribución a esos objetivos de gestión social. Y al interno de las obras esto también ocurre. Nuestra experiencia en trabajar con las comunidades indígenas en Zigzaola, trabajar con las comunidades urbanas con motivo del puente Virilla sobre la Ruta Nacional 32, trabajar con los jóvenes y las jóvenes para poder atender sus preocupaciones de protección de los arrecifes de coral en Puerto Viejo de Limón. Y así podríamos continuar con la lista de proyectos que siempre tienen un lado social que es de la mayor importancia. Una gestión ambiental adecuada y oportuna. A veces los aspectos de mera formalidad para obtener las aprobaciones no agotan las dimensiones de la conflictividad o no agotan las dimensiones de la confianza. Entonces, es de la mayor importancia que existan equipos capacitados para gestionar las preocupaciones de gestión ambiental a lo largo de toda la vida de los proyectos. Los aspectos de género, inclusión y diversidad también tienen la mayor importancia. Hace un tiempo discutíamos sobre las oportunidades o el objetivo o el techo de lograr paridad entre hombres y mujeres. Hoy el objetivo se ha desplazado a asegurar que hombres y mujeres no solamente tengan una paridad numérica, sino una verdadera igualdad de oportunidades. Muchos de los aspectos más sensibles que tienen los proyectos de infraestructura son debidamente gestionados por mujeres líderes en su especialidad. Desde lo que tiene que ver con el gerenciamiento, a un adecuado control de calidad, hasta la sensibilidad para los problemas que se plantean a nivel social, la flexibilidad para poder encontrar soluciones intermedias, demuestran que cada vez tenemos, felizmente, más mujeres en el sector de desarrollo de infraestructura. Y esto es algo que va a extenderse cada vez más, no solamente a mujeres, sino a la diversidad en toda su dimensión, en el propósito de tener a las personas, a los seres humanos más capacitados para desarrollar proyectos de infraestructura de una manera eficaz. Y esta es una tendencia que definitivamente destacamos en los proyectos que ejecutamos y que hemos ya terminado en el país. La protección de las personas trabajadoras es un capítulo que también tiene muchísima importancia porque todo lo que tiene que ver con la seguridad ocupacional ha sido globalmente subestimado y en países de América Latina y el Caribe sigue siendo una prioridad poder aplicar una tolerancia cero a que la salud de las personas sea una variable de cambio a la hora de ejecutar proyectos. No hay velocidad,
no hay altura de un proyecto, no hay riesgos de un proyecto que justifiquen poner en peligro vidas humanas. Y esta es una dimensión del desarrollo de la nueva generación de proyectos que tiene que ser parte de la realidad. Y no se trata simplemente de tener en su lugar las normas, se trata también de hacer que las normas se apliquen, que sean parte no solamente de una cultura de cumplimiento de normas, sino que sea un motivo de orgullo de cada una de las empresas que trabajan en los proyectos de infraestructura del país. Los mecanismos de monitoreo efectivo durante la garantía de obra son importantes porque son también otro de los capítulos que son invisibilizados. La obra se entrega y ya. Si se entregó, entonces, a partir de ese momento, el problema vuelve a la administración, si no ejecutó la obra por sí misma. Pero la realidad es que ese periodo de monitoreo durante la garantía es clave. Es clave para hacer el punch list, de poder ver todas aquellas cosas que tienen que ser atendidas y cuáles son las cosas que a lo largo de la garantía extendida deben seguir monitoreándose. Esto también es parte de asegurar que la calidad no quede en palabras, no quede en papeles, sino que se traduzca hasta el último día de contrato y aún más con motivo de los manuales de mantenimiento. No importa si hablamos del monumento de las garantías sociales o si hablamos del viejo puente Virilla sobre la Ruta 32. Ambas obras carecieron de mantenimiento y no son casos aislados. Son oportunidades para trabajar con más claridad en una relación costo-beneficio. Los especialistas en infraestructura saben que $1 invertido en un mantenimiento a tiempo es mucho más eficaz que otros 10 para subsanar los efectos de esa falta de mantenimiento. Naturalmente, eso va variando de acuerdo a los distintos sectores y a las distintas obras, pero está claro que la inversión preventiva siempre es muchísimo más costo eficiente que esa inversión reparadora ex post. Por eso la importancia de tener manuales de mantenimiento sólidos y adecuadamente transferidos a quienes son responsables de ejecutar esa, eh, esa, esa tarea cotidianamente. Todo esto entonces es parte de lo que llamamos infraestructura de nueva generación. Con género e inclusividad, con gestión adecuada, con seguridad laboral, con innovación y con calidad a la hora de implementarlo. Recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente también ha destacado prácticas internacionales de infraestructura sostenible. Y es muy interesante este estudio que se ha publicado este año y con mucho gusto podemos compartir con todos y todas ustedes. Porque distintas instituciones dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas han procurado sumar ideas a la hora de tener mejor infraestructura. UNOPS, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, han participado de este esfuerzo único para definir cuáles son las ideas más importantes a la hora de tener infraestructura sostenible. Y no se sorprenderán ustedes cuando se encuentren con muchos de los conceptos que hemos atravesado hace unos minutos. Planeación estratégica, ¿lo recuerdan? También hablamos de eso. Preparar a la infraestructura para una respuesta resiliente frente al entorno de desastres y cambio climático. Un enfoque de ciclo de vida de proyecto, sin tener anteojeras puestas para solamente el momento de la construcción, sino de ver el largo plazo que comprende el ciclo de vida de un proyecto. Evitar los impactos y asegurar que haya una inversión en la naturaleza. Modernamente se habla de soluciones basadas en la naturaleza para asegurar cada vez una capacidad más eficaz en términos de intervención de infraestructura. Eficiencia en el uso de los recursos. Cada día hay más conciencia acerca del impacto que tiene demoler una obra innecesariamente en términos de emisiones de carbono. Lo mismo pasa con las viviendas, con las obras de infraestructura, en lugar de hacer una adecuación de esa infraestructura,
para mantenerla y extender su vida útil. Equidad, inclusividad y empoderamiento de las comunidades es de la mayor importancia, como antes lo decíamos. Asegurar los beneficios económicos poniendo en la cuenta el valor económico del ambiente. No se trata de que la naturaleza tenga un valor y por lo tanto es un bien transaccional. Se trata de no realizar ecuaciones simplificadas a la hora de ejecutar proyectos de infraestructura, donde la naturaleza equivalga a cero, simplemente porque la ponemos conceptualmente en un santuario y por lo tanto no le podemos asignar un valor. Esa es la principal trampa del desarrollo. Y por lo tanto tenemos que tener capacidad de evaluar esos servicios ecosistémicos para que a la hora de haber un evento de contaminación o un análisis de costo-beneficio, entendamos qué es lo que estamos sacrificando por parte del ambiente. Importante hablar también de sostenibilidad fiscal e innovación financiera, porque solamente de esa manera vamos a poder tener proyectos saludables desde el punto de vista económico. Y por supuesto, hablar de transparencia, inclusividad y participación en las decisiones. Recientemente, un especialista en políticas públicas de la Universidad de Harvard, Francis Fukuyama, decía: seguimos teniendo una gran dificultad para estructurar procesos de participación efectivos. Y ciertamente, no es porque no hayamos concebido metodologías. El principal problema es el quiebre de la confianza que estamos testimoniando en pleno siglo XXI. Y por lo tanto tenemos ahí un gran desafío para hacer que los sistemas participativos excedan lo informativo, excedan el escuchar las opiniones, excedan el aportar la información necesaria y se traduzcan en una verdadera escucha bidireccional para encontrar las soluciones más efectivas. Con eso tiene que ver, entre otros, el recientemente puesto en vigencia Acuerdo de Escazú, para asegurar que haya información y participación adecuadas. Y por supuesto, cuando no la hay, que haya una adecuada tutela del ambiente en la persona de las defensoras y los defensores del medio ambiente. Por último, decisiones basadas en la evidencia, de las cuales también hablamos. La importancia de no perder de vista la importancia de una derivación razonada de las propuestas que vamos a realizar. Desde el punto de vista de todas estas estrategias para tener una mejor infraestructura, es importante el concepto de gestión pública justa y equitativa, que tiene mucho que ver con el concepto madre de la Agenda 2030, que es no dejar a nadie atrás. Los proyectos son exitosos cuando verdaderamente todos y todas pueden ganar. Cuando hay una exclusión manifiesta, el proyecto va a generar resistencia y por lo tanto hay que poder visualizar las distintas perspectivas que tiene esa gestión pública más justa y equitativa. Por eso pueden ver en la imagen la importancia del sector privado con una competencia abierta. La importancia de tener servidores públicos con excelencia capacitados para poder desarrollar estos procesos. La importancia de la integridad y de la transparencia. La importancia de los valores de igualdad de género y diversidad. La importancia de la innovación y la tecnología y la importancia de asegurar que la eficacia y la eficiencia redunden en un valor sostenible de la inversión pública que se va a ejecutar. Por último, me refiero rápidamente a la importancia de la aceleración. Decimos que queremos lograr la aceleración, pero ¿cómo bajar estas ideas? Algunas ideas muy puntuales que permitan, como decía al principio, tomar acción. Hemos planteado 5, con las cuales tal vez queremos abrir el módulo de preguntas y las reflexiones por parte de todas y todos ustedes.
primer lugar, la incubación de portafolios de inversión y ejecución. Fíjense ustedes que si solamente la estrategia radica en tener un portafolio de ejecución de obras, cuando se agote ese portafolio es como un tanque de combustible que se queda vacío. Hay que poder articular como los pedales de una bici, mientras se van implementando proyectos, asegurar que se vayan generando otros y tener un ciclo sin solución de continuidad, un ciclo de generación ininterrumpida de proyectos. Esto es muy fácil de decir, muy creativo para decir, muy difícil de lograr. Y por lo tanto requiere trabajar en tener equipos adecuados para que esa incubación en ambas dimensiones funcione en tiempo sincronizado y el país jamás se agote de proyectos, no solamente de ideas, no solamente de demandas, sino de proyectos, de un portafolio de inversión que esté preparado para ser financiado. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la incorporación de innovación tecnológica, social, ambiental y financiera. Cuando hablamos de innovación, muchas veces lo hacemos pensando en la innovación tecnológica, las computadoras, las TICs, las tecnologías de información y comunicación, los super software. Pero, ¿qué hay de la innovación social? ¿Cómo ponemos la creatividad para poner a las personas más vulnerables en el frente? ¿Cómo invertimos esa lógica natural? ¿Cómo aseguramos poner la innovación a favor de la protección del ambiente? ¿Cómo hacemos trabajar para nosotros y nosotras a los sistemas ambientales? Tenemos que empezar entendiéndolos, pero luego hay que saber utilizarlos adecuadamente para que ese desarrollo sea sostenible, para no quebrar la capacidad soporte de nuestros ecosistemas y al final del camino asegurar una mucha mayor vida útil de esos ecosistemas para las generaciones futuras. Y por supuesto, hoy más que nunca, luego de la crisis del COVID, se habla de la recuperación económica de los países y por lo tanto hay un desafío a gritos para que haya mayor innovación financiera. Por supuesto, hay condiciones de borde que tienen que cambiar. Un lucro desmesurado por parte de muchas agencias financieras tiene que ser puesto en su lugar. La situación de los pequeños estados insulares y su imposibilidad de encontrar mayor espacio fiscal. Los países pequeños que aún siendo de renta media alta no consiguen encontrar una salida para sostener mejor las estrategias financieras para atender a los objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto está sacudiendo el tablero de las finanzas, pero definitivamente será necesario plantear nuevas ideas en materia de financiamiento y no puede cerrársele la puerta en la cara a la inversión privada. Hay que poder quebrar los paradigmas y los mitos de las concesiones, de la asociatividad público y privada y componer, si es necesario, un observatorio que permita ver lo que ha funcionado de lo que no, pero no cerrar la mirada a aquella importante aprendizaje que se ha cosechado en Costa Rica a lo largo de muchos años de trabajo. En cuarto lugar, uno puede tener muy buenas ideas, puede tener excelentes proyectos, puede tener un financiamiento insólitamente recibido, listo para usar. Pero finalmente se requiere tener equipos de trabajo altamente preparados, incentivados y remunerados para asegurar que ese salto de aceleración se realice con la máxima calidad. No se trata de hacer nombres de los organismos donde esas condiciones hoy no existen, porque en todo caso podemos decir que en todos ellos existe una oportunidad de mejora, pero hay que hacerlo con esa visión de futuro. Si queremos tener una generación de gestores y gestoras a 20, 30 años de plazo, tenemos que estar trabajando con personas que hoy tienen 30 años.
Y probablemente esto no se vea con total claridad en muchos de los organismos de la administración de toda la región. El otro día, don Olman Vargas me decía que a nivel del CEFIA hay un porcentaje importantísimo de jóvenes que día a día van tomando el control del colegio, de los colegios. Y esta sin duda es una buena noticia, pero es necesario también asegurar que esa juventud formada y capacitada no solamente tenga su oportunidad dentro del sector privado, sino también dentro del sector público. Solamente cuando ese cambio de conciencia atraviese el sector público y el privado es que llegaremos a una chance de acelerar la máquina de generación de infraestructura a su máxima velocidad. Y por último, les había dicho que algo había que referirnos a las normas. Definitivamente la alineación del marco jurídico es importante. Es importante para responder con agilidad, transparencia y seguridad frente a los desafíos que están por delante. Cuando hay reglas claras y cuando esas reglas claras son además posibles de ser acatadas, entonces comienza verdaderamente una situación de cambio. Si no es así, entonces comienza a generarse un loop. Y por eso es muy importante elementos de tanta trascendencia como la reforma de la ley de contratación administrativa en Costa Rica, porque precisamente va a dotar al país de una herramienta que está largamente esperada para acelerar los procesos que tienen que ver con contar con mejor infraestructura en el país. De manera que vamos a parar aquí con estos 5 ejes que queríamos presentar y va a ser del mayor interés poder escuchar las preguntas que ustedes han planteado a lo largo de la presentación o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Alejandro Rossi por la excelente presentación. Abrimos el espacio para consultas. La primera consulta que tenemos es anónima. Dice, ¿cómo resuelven la paridad de género en obras de infraestructura donde las tareas de construcción son típicamente desarrolladas por hombres y en muchos casos requieren de skills típicamente masculinos? Muchas gracias por esta pregunta que definitivamente es muy buena. Y es cierto que hay muchos paradigmas, hay muchos clichés con respecto a cuáles son los skills verdaderamente masculinos y los que no lo son. Francamente, creo que el tránsito de esta experiencia aquí en Costa Rica nos ha mostrado muchas tareas, como antes reflexionaba, donde los skills femeninos en obras, en sus distintas fases, han mostrado ser claramente superiores o al menos competitivos, cualquiera que sea la mirada que se tenga con respecto a trabajadores varones en las obras. Y esto lo puedo afirmar desde lo que ha sido la gestión en tiempos de crisis de COVID-19, donde el cuidado, la atención, el ojo crítico y anticipador de nuestras colegas mujeres en las obras ha sido de una gran eficacia. Todo lo que es el control de seguridad ocupacional, las habilidades gerenciales, por supuesto, que muchas veces requieren hacer una cierta disrupción en la manera en que se visualizan problemas normales de la obra. No va a verse normalmente una mujer dando 4 o 5 gritos en una obra, como pueden hacerlo de pronto algunos hombres. Va a dar, sin embargo, una mujer instrucciones muy atinadas para poder ir al corazón del problema diciendo 3 palabras. Y así podríamos explorar distintas áreas. Lo que sí podemos concluir es que en muchos trabajos de fuerza pura a nivel de las obras, nos encontramos que sigue habiendo una clara preponderancia de trabajadores al día de hoy. Y la estrategia de abordar el tema de la paridad, como bien formula la persona que hizo la pregunta,
es a través de cupos mínimos y crecientes para asegurar que esa relación de paridad vaya nivelándose como por exclusas de a poco, generando al mismo tiempo las oportunidades de capacidad, de entrenamiento de las mujeres que quieren ocupar roles en esta materia. Y como dije al principio, en materia de skills, yo soy muy, pero muy optimista con respecto al proceso que estamos viendo en tiempo real, donde a diario en nuestras colegas, nuestras compañeras mujeres nos demuestran sobre su versatilidad, sobre su solvencia, su compromiso a la hora de poder sacar adelante los proyectos. Y verdaderamente el clima que se respira en una obra con paridad de género o con paridad creciente de género y con responsabilización creciente de mujeres y hombres es definitivamente superior. Esto nuevamente lo afirmo con base en las obras que ejecutamos en el país y con base en las obras que ejecuta UNOPS en más de 80 países, aún en las condiciones más adversas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos la segunda pregunta de don Temístocles Guerra. El Mideplan tiene un mapa de inversiones para consultar en tiempo real la información financiera y física clave de la inversión pública en el avance de fiscalización de obras, como se podía ver a la UNOPS, y en ese acceso de información con la ciudadanía y fortalecer la participación ciudadana que permita un adecuado uso de los recursos en tiempos de pandemia. ¿Cómo cumplir en transparencia, eficacia y eficiencia en la ejecución de obra pública en el país? Muchas gracias y un saludo muy cordial para esta pregunta que acaban de formular. Y tal vez lo que podemos responder es en dos dimensiones. Lo que tiene que ver específicamente a cómo agilizar y asegurar el cumplimiento en tiempo, en costo y con el alcance previsto por la obra, tiene que ver con estos factores que un poco tuvimos la oportunidad de presentar y que hemos denominado de alguna manera amable como infraestructura de nueva generación. En la medida en que está bien realizado el diseño, están los estudios previos, hay una licitación competitiva, hay contratos bien estructurados, hay un buen control durante toda la obra y finalmente un control posterior a la obra, es que se tiene ese cumplimiento que Temístocles plantea en su pregunta. Desde el punto de vista de las herramientas de control en tiempo real de los avances, creemos que ahí es una de las áreas donde hay oportunidades de mejora. La tecnología básicamente hoy pone a disposición de todas y todos nosotros mecanismos de seguimiento en tiempo real. Hay soluciones de software variados, hay softwares especializados como el software SIGO desarrollado por UNOPS para asegurar en tiempo real que con un simple teléfono puede ser monitoreada en tiempo real el avance de las obras a todos los niveles de complejidad que ustedes puedan imaginar. Sin embargo, la clave de todo esto es usarlo adecuadamente, cargar la información disciplinadamente, entrenarnos para poder usar esa información de la mejor manera y convertirla en el insumo de toma de decisiones en lugar de tomar las decisiones de manera intuitiva. Entonces, es una mezcla de los dos elementos. Tener herramientas muy sólidas para la gestión de todo el proceso de desarrollo de infraestructura, pero al mismo tiempo tener una tecnología que no solamente esté disponible, sino que se haga carne, se haga cuerpo, se haga realidad en la práctica de todas las personas que actúan a diario para llevar adelante los proyectos de infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias. La tercera pregunta es de don Luis Víquez. ¿Cómo hacemos para que los carteles soliciten requisitos realmente necesarios
para que, por ejemplo, en Conavi se piden memorias de cálculo que ya de por sí pedirlas es algo sin sentido, pues obliga a los diferentes oferentes a poner en conocimiento público secretos comerciales y sirven para sacar del concurso ofertas valiosas y más convenientes para la administración, simplemente porque a este oferente se le fue poner el costo del agua requerida para compactar o un peón. Eh, es, es definitivamente es una pregunta muy buena y muy compleja y muy compleja de responder. Primero y principal, porque la realidad es que muchas veces los procesos recursivos son utilizados para poner de manifiesto mucha de la información de las ofertas. Pero aún en fase licitatoria, como plantea la pregunta, eh, hay una delicada línea que tiene que ver con pedir lo que es necesario para competir y no pedirlo. Si se pide muy poco, las propuestas pueden ser muy buenas, pero luego difíciles de ejecutar. Si se pide demasiado, probablemente en fase recursiva, buena parte de esa información o en procesos siguientes es usada para deteriorar el interés de una de las partes oferentes. Una de las herramientas que funciona en esto es el periodo de consultas y aclaraciones. Normalmente en ese proceso de consultas y aclaraciones se logra plantear algunos temas a último momento y no se logra un adecuado debate del cartel licitatorio. Muchas veces, porque como decía al principio, en busca de la mayor velocidad, muchas veces lo que se hace es comprometer el tiempo, la calidad del cartel licitatorio. Entonces, si bien la buena práctica podría consistir en escuchar a las personas sobre el alcance de los requerimientos que están establecidos en el cartel, muchas veces por lanzar el proceso a la mayor velocidad, ese cartel termina estableciendo requisitos que luego el periodo de consultas y aclaraciones trata de resolver. Entonces la respuesta específicamente es que un mejor periodo de discusión sobre cartel licitatorio y el tipo de requisitos puede ser una buena respuesta. Todavía más, creo que fuera de un proceso licitatorio en particular, si hay un cartel tipo que se va a utilizar, puede ser una muy buena idea someter a ese cartel tipo a un proceso de consulta pública para lograr asegurar que la mayor parte de las objeciones sean atendidas antes de lanzar un proceso licitatorio específico. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Tenemos la siguiente consulta que es anónima. ¿Tiene casos de utilización de tecnologías de construcción más sostenible en obras en ejecución en nuestro país? Por ejemplo, utilización de materiales de construcción más amigables con el ambiente, incorporación de dispositivos inteligentes en las obras, etcétera. Muchas gracias. También es una pregunta muy interesante y que nos relaciona con parte de la pregunta anterior. Cuando se trata de cambiar requisitos con respecto al mercado existente, hay mucha sensibilidad en las empresas oferentes con respecto a esas posibles innovaciones. ¿Por qué tiene que ver eso? Primero y principal, con la posibilidad de dejar fuera del mercado a oferentes tradicionales que no están familiarizados con las nuevas tecnologías. Vamos a poner una muy concreta, que es la utilización de nuevos materiales en los concretos, usando plásticos y usando otros polímeros que tratan de hacer ese material más sostenible, tanto para su degradación a final de obra como para su utilización.
Aún más, todavía hoy se está hablando de asfaltos que tienen capacidad para autorregenerarse. Sin embargo, es importante ir con cautela con estas nuevas tecnologías por varias razones. Primero, cuando las tecnologías no están suficientemente probadas. Segundo, cuando aún estando probadas en lo tecnológico pueden no dar con la escala. Este es un tema que se plantea, por ejemplo, en materia de nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes. Tener de pronto una laguna de oxidación puede ser muy bueno para un conjunto de 40 casas y puede ser muy peligroso para un conjunto de tipo urbano. Entonces es importante medir un poco cuáles son las escalas de las soluciones que se va requiriendo. Y al final del camino, como menciono, en muchos casos hay preocupación que el dueño o la dueña de una nueva tecnología tenga una preeminencia dentro del mercado que podría desplazar a otros oferentes. Entonces, yo creo que aquí es clave el rol de una institución como el CEFIA para ir sirviendo de alguna manera de caja de resonancia de las nuevas tecnologías disponibles y generar consensos sobre la oportunidad de dar competencia en base a esas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente consulta también es anónima. ¿Qué nivel de participación pública se registra en las obras que se han desarrollado hasta ahora, como la gestión de la UNOPS? Muchas gracias. También es una pregunta muy interesante. Hay varios niveles de participación pública que voy a intentar sistematizar, aunque no forman parte de una sistematización como tal, pero la intento a los efectos de tratar de responder la pregunta de la mejor manera. Primero y principal, hay información pública que puede requerirse en las instancias iniciales de un proyecto para conocer el alcance, el estado que tiene y poder ser respondido. Hay instancias de participación ya efectivamente cuando se trata de conceptualizar un nuevo proyecto con potencial implicancia sobre el ambiente. Tal vez el ejemplo que mejor me viene a la mente es el de la planta de tratamiento y el sistema de alcantarillado sanitario para Puerto Viejo, el Limón, donde previo a lanzar la licitación que culminó en la adjudicación de los contratos de diseño y construcción para el tendido cloacal, como para la planta de tratamiento, existió un proceso de consulta formal a la comunidad. Luego, una vez que el proyecto está en marcha, la obra está en marcha, es muy importante tener equipos de gestión social que lo que hacen es consultar y recibir en tiempo real comentarios de la comunidad con respecto a distintos temas, desde la manera en que es ejecutado el proyecto hasta las molestias, muchas veces polvos, ruidos, posibles contaminaciones, deterioro de vías públicas, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar y más ocurre naturalmente a nivel de la gestión social de los proyectos. Y desde luego, cuando el proyecto llega a una fase ya de implementación plena, también se busca dar participación a grupos activos que pueden hacer propuestas, como por ejemplo, también en el proyecto de Puerto Viejo de Limón, la propuesta que tuvimos por parte de una comunidad denominada Embajadoras y Embajadores del Mar para proponer resiembra de corales en el lecho marino, donde luego iba a haber descargas neutras de efluentes líquidos tratados a nivel terciario. Entonces, estas son oportunidades que se van generando de participación durante el proyecto para permitir que todos los actores desde sus distintas perspectivas tengan un rol, se sientan escuchados, pero además que sean protagonistas de los proyectos que se ejecutan. Muchas gracias. Tenemos la siguiente consulta de don Sebastián Morales.
¿Cómo se podría adaptar dentro de la propuesta mencionada la incorporación de las nuevas obras a posibles escenarios, proyecciones y comportamientos en los niveles de servicio de los corredores viales? La innovación tecnológica de modulación de proyectos que mida el éxito de los proyectos y la concientización de reducción de huella de carbono en las obras, incorporando a su vez filosofía de mejora continua al personal designado. Muchas gracias, Sebastián, por la pregunta. Es una pregunta molotov, porque tiene muchos contenidos adentro y algunos pueden ser explosivos en sí mismos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque definitivamente la posibilidad de tener un seguimiento de ese nivel implica tocar muchas partes del tablero de mando del sistema de ejecución de obras públicas. Desde lo que son las instancias de planeación, como decía otro de los colegas que preguntó anteriormente, hasta lo que son las etapas de monitoreo, hasta teniendo instancias de participación permanente en las distintas etapas de ejecución de un proyecto, sea los estudios previos, el diseño, la consideración de alternativas, la ejecución, la supervisión, el control posterior, la elaboración de lecciones aprendidas, son todas excelentes oportunidades de incorporar estos conceptos como la mejora continua, convertirlos en una realidad. Pero dentro de UNOPS tenemos un concepto que hemos aplicado en otros países, no aún en Costa Rica, aunque estamos en proceso de elaboración de propuestas, que se llama los pares ejecutivos. Y las personas que ejercen esta función, lo que supuestamente están llamados a realizar es sentarse a la par de posiciones críticas dentro de la administración para actuar de alguna manera como un stent en lo que es la jerga cardiológica. Allí donde hay una cierta obstrucción, un cuello de botella en la gestión, sea porque las cosas marchan lento, sea porque las cosas no marchan con la calidad necesaria, sea porque no es posible controlar la transparencia en todas las etapas del proceso, sea porque no se obtiene competencia adecuada, allí se pone un dispositivo que es el par ejecutivo, básicamente una persona, hombre o mujer, capacitada en esa materia, de tal manera que trabaje a la par del gestor o la gestora gubernamental para asegurar que esa obstrucción, que esa arteria taponada, logre abrirse y la sangre vuelva a fluir, los procesos administrativos permitan transitarse con agilidad. Son enfoques desde el punto de vista administrativo que coexisten con otras alternativas, como puede ser implementar plenamente un proyecto por un tercero, como lo es un OPS u otra entidad, o que coexisten con otra alternativa, como puede ser supervisar íntegramente un proyecto. Pero además de todo eso, pueden existir estos pares ejecutivos que menciono, que entonces van a ser incorporados al torrente de la administración pública para llegar al punto donde esa obstrucción se materializa diariamente. Y al cabo de los años, termina generando un rezago de infraestructura que vendría a ser el accidente cerebrovascular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya la última consulta, para no extendernos más, sería de don Gravin Rodríguez. ¿Cuál es la mejor forma de integrar la limpieza general de cauces al mantenimiento vial, tomando en consideración las afectaciones que se producen por sedimentación, obstrucción por arrastre u otro, principalmente enfocado en zonas costeras? Es una pregunta muy específica a la cual tal vez no le llegue a dar todo el detalle de la respuesta que espera Gravin. Pero en definitiva lo que puedo decir es que la limpieza de cauces como cometido típicamente municipal muchas veces se convierte en una parte del problema de las
limitadas capacidades de organismos municipales para poder atender estas actividades. Y por lo tanto, lo que requiere es convertirse, en definitiva, en un paquete de trabajo que, es cierto, suele ser subestimado. Normalmente, la limpieza de cauces, y especialmente en zonas costeras, no es tratada con la importancia y con la asignación de recursos necesaria. Y por lo tanto, los resultados están a la vista. Es un poco un resultado no querido del cual nadie se quiere responsabilizar. Y entonces es muy importante definir paquetes de trabajo claros, donde primero haya una buena lectura de cuál es el análisis costo-beneficio. Tener una buena limpieza de los cauces significa, en términos de funcionamiento óptimo de las instalaciones, una ventaja que puede convertirse en una evaluación económica. Hacer trabajar esos cauces en un grado subóptimo comporta costos incrementales que en definitiva son atendidos por la ciudadanía. Por lo tanto, la mejor inversión pública es definir ese paquete de trabajo, esa asignación presupuestaria, igual que lo es a otra escala el mantenimiento de caminos públicos, y asegurar que esas tareas tengan un seguimiento cotidiano. Y creo que lo que vamos a ver en el futuro es salir de la tesitura o del paradigma en el cual la administración controla su cumplimiento, o inclusive organismos como la Contraloría controlan el cumplimiento, sino que la ciudadanía, a través de los modernos equipamientos tecnológicos, se va a convertir en un agente de fiscalización en tiempo real. Yo creo que esto es lo que viene, una democratización de lo que son los roles de fiscalización y control. Por supuesto, siempre el poder de policía va a estar en la administración pública, pero la capacidad de fungir como un agente de detección se va a ir expandiendo cada vez más con todo este sistema de la Internet de las cosas que hoy podemos ver, y por lo tanto va a generar una disrupción en la propia teoría del control de las funciones a cargo de entidades públicas a cualquiera de sus niveles. Muchas gracias. Queremos darle las gracias a todos los participantes que nos acompañaron esta noche en la charla. También queremos darle gracias al señor Alejandro Rossi y a los compañeros de UNOPS que nos acompañaron el día de hoy. Y voy a pasar una pequeña encuesta para que nos hagan el favor de llenarla antes de salirse de la aplicación, si son tan amables. Y tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, Carol, y todas las personas que asistieron, por supuesto, nuestros equipos de UNOPS que han apoyado la presentación, al Colegio Federado por esta oportunidad, y ojalá estemos a disposición para cualquier aclaración o información que quieran recoger para ir en profundidad sobre alguno de los temas tratados. Hasta muy pronto y buenas noches. Buenas noches a todos.